Capítulo 12, el subconsciente. El eslabón. ¿Por qué le llama el eslabón? Porque así como las cadenitas vienen unidas eslabón tras eslabón para poder ser una cadena fuerte, pues el subconsciente es uno de ellos. Así como muchos de los temas que hemos hablado en estos audios. Y este eslabón lo podía visualizar como algo muy, muy fuerte, porque podía observar cómo era el puente que es el subconsciente, entre lo que piensas y entre cómo se hace realidad. Era como un tubito, un tubo por donde pasa el agua. Sale de un lado y aparece en el otro. Incluso en el capítulo lo mencionan como, ponen de ejemplo la radio, cómo se manifiesta en ondas, en vibraciones, y después la persona puede escuchar la radio ya en su casa, cuando la persona está hablando a cientos de kilómetros de donde está. Ese eslabón lo podía ver muy claramente y sentía que había que ser muy responsable con la información que se da aquí, como en todos los audios, pero realmente me parecía que este era uno de esos capítulos decisivos para entender no solo el libro, sino para entender todo, cómo funciona todo afuera. Si tomáramos una conciencia real de lo que es el subconsciente, del poder del subconsciente, de esa herramienta, pues haríamos grandes obras. Siento también que esto no se da de un día a otro, que se da con la práctica, con una práctica muy amorosa. ¿A qué me refiero con amorosa? A que sea persistente y que cuando no funcione, no la rechazo, sino que vuelvo y que lo intento. A eso me refiero con práctica amorosa, porque hay personas que he escuchado decir no me funcionó y lo sueltan, pero no has hecho la práctica amorosa, ¿cuántas veces lo intentaste? 2 o 3, bueno, y si averiguamos qué hizo en cada intento, pues realmente vamos a mirar que no fue consciente del poder del subconsciente. Si yo quiero utilizar esta herramienta es como una varita mágica, que es muy poderosa y que no sé cómo funciona, pero es muy poderosa, que de pronto no la tengo a la mano. Y en este momento, cuando leemos el libro y decimos, ok, pero hay una herramienta que se llama subconsciente, pues se la está dando la varita, pero tienes que empezar a aprender a usarla. ¿Es mágica? Sí, por supuesto que sí, sí o sí, pero el manejo depende de ti. Porque a mí es posible que me funcione a la perfección y en muy corto tiempo, y a ti pueda que se demore más, y no por eso no funciona, sino que estás aprendiendo. Todo el tiempo todos estamos aprendiendo algo. No existe un solo día que no aprendamos, y el subconsciente es algo que no se termina de aprender. Entonces, paciencia, porque así aprendas a manejarlo, al otro día vas a tener otro reto. Por eso este entrenamiento con el subconsciente es muy amoroso. En este libro nos dan unas pautas que son claves en el manejo del subconsciente, que son lo básico, el ABC, porque podemos buscar, digamos, en internet cómo funciona desde la cuántica. Podemos buscar pruebas científicas del subconsciente y la vamos a encontrar, por supuesto. Para tu intelecto puede ser incluso una buena herramienta,
de entender cómo funciona. Sin embargo, y por eso muchas veces hablo en mis talleres con analogías, sin embargo, nuestra mente, como está llena de todavía algunos esquemas limitantes, algunos paradigmas viejos, pues es bueno aprender con términos básicos, como los niños, como les enseñamos a los niños. Y el subconsciente, por eso lo mencioné como un tubito, una manguera, un cablecito, por donde pasa mi pensamiento y al otro lado sale ya convertido en una realidad, en una manifestación física de mi deseo. Para que este cablecito funcione, hay dos cables, dos tubos, dos mangueritas, como queramos llamarle, dos tubos que salen desde mí. Y cuando yo emito un deseo, el deseo decide si irse por un tubo, el tubo A o el tubo B. Y este tubo A son las emociones positivas y el tubo B son las emociones negativas. De acuerdo por el que se vaya, pues será el resultado afuera. Pero cuando yo envío el deseo, por no estar consciente y presente en el momento, dejo que se vaya por donde sea. Y entonces cuando voy a ver el resultado digo, pero si yo envié un deseo, yo estaba deseando tener prosperidad, pero si yo deseaba estar sano, o yo deseaba que tal persona se cure, y por el tubito que salió no era por el que yo pedía. Claro, porque no eras consciente de por dónde lo estabas enviando. Esas dos opciones de emoción positiva y emoción negativa, ese tubo A y ese tubo B, siempre están presentes. Y se confunden, se nos enredan porque no estamos presentes y conscientes de lo que estamos deseando. Por eso, suelo escuchar mucho con mis clientes, suelo escuchar frustración. Eso es como de las emociones más recurrentes, pero Silvana, es que de verdad yo estoy haciendo esto y no me funciona. Frustración. Porque no saben cómo enviar el deseo. Y entonces en el libro nos hablan de las emociones positivas y las negativas. Entonces, retomo esa parte del libro. El tubito A, que es de las emociones positivas, las menciona como el deseo, la fe, el amor, el sexo, el entusiasmo, el romanticismo y la esperanza, aunque hay otras. Y en el tubito B, de las emociones negativas, menciona al temor, los celos, el odio, la venganza, avaricia, superstición y cólera. Nunca un deseo se puede ir por las dos. No puede, no funciona. Físicamente tú envías agua desde un inicio y tiene que coger el camino A o el camino B. ¿Y quién decide por dónde se va? Yo, única y exclusivamente yo. No hay nadie que interfiera para que eso se vaya para un lado o el otro. Porque también otra de las cosas que escucho es que yo quiero hacer las cosas bien, pero mi esposo no me ayuda. No, lo siento, él no tiene la forma de intervenir en para dónde emites tu deseo, para cuál de los dos tubos. No se puede. Eso es como, digamos, una ley. Y tú tampoco intervienes en el otro. Por más que a mí me estén ultrajando, insultando, gritando, distrayendo, soy yo quien envía por uno de los dos caminos mi deseo. Por un camino está la fe y por otro está el miedo. En este capítulo toca abiertamente y directamente el tema de la oración.
ese tipo de oraciones que aprendimos en algunas religiones, que es pedir, sufrir. Entonces, algunas personas van, pues esa es la religión que conozco, van a la iglesia, tomémoslo como ejemplo, sufren, sufren mucho, se arrodillan y piden. Piden con mucho dolor, con mucho temor, con mucha expectativa, con, ay, por Dios, que se cure fulanito, que se cure mi hijo, por favor, que me llegue esa plata, por favor, por favor, por favor. Y por dentro me estoy sintiendo escasa, tengo mucho miedo, pero tengo fe, digo, no se puede, no, las emociones se dividen en dos, no pueden juntarse, por eso no funcionan. Hace un tiempo me llegaba una claridad de mis guías en donde me mostraban una persona arrodillada caminando hacia un sitio de peregrinación pidiendo algo. O sea, ponía la intención en algo y decía, bueno, yo voy a irme arrodillado, no importa que mis rodillas lleguen sangrando, voy a ir hasta allá para que Dios me conceda el milagro. Y se iba y sufriendo, y el dolor, imagínense el dolor mientras hacía eso. Yo podía verlo en la visión que se me mostraba. Y resulta que al año esta persona volvía a ir porque estaba pidiendo por la salud de su hijo y su hijo no se curaba. Entonces al año vuelve, me arrodillo y vuelvo y voy al sitio de peregrinación llorando y sufriendo y sangrando, pidiendo la curación para mi hijo. Pues como si fuera poco, el hijo no se cura. Y vuelvo al tercer año en la misma tónica. No funciona, no funcionó. ¿Ustedes creen que si Dios fuera un señor como un padre bonachón, un señor muy querido, y dijera, bueno, no, arrodíllate más, no, sangra más, un poquito más, por favor? No, es que quiero ver esas rodillas, pero duro, que duela más, y te curo a tu hijo. Estoy segura que ninguno podría decir, mientras escucha este audio, que creen que así Dios sí les escucha. Estoy seguro que no, porque si lo vemos como un padre, sería total y absolutamente absurdo. ¿Mm? Utilizando este mismo ejemplo, en la explicación que se me daba, se me decía, no funciona, ¿cierto? Y yo decía, no funciona. No tengo más que explicar, no funciona, no le funcionaba al Señor de mi visión. Entonces, ¿por qué lo seguía haciendo al siguiente año? ¿Y por qué al siguiente a ver si ya le funcionaba? Con la misma técnica, no cambiaba la técnica, hacía la misma. Sufría, lloraba, se arrodillaba e iba al sitio de peregrinación. Y se me mostraba esa terquedad, esa falta de conciencia, ese estar dormido del personaje de la visión, haciendo lo mismo, golpeándose contra un muro e intentando avanzar. Y yo decía, pero ¿por qué no lo ve que no funciona? Pues eso es lo que hacemos todos cuando solemos pedir algo desde el miedo y desde el temor, desde la escasez, desde todas estas emociones negativas. Si ya vemos que no funciona, ¿por qué volvemos a hacerlo? Cuando en la casa tenemos un grifo que está dañado y sabemos que está dañado y decimos, sí, mañana voy a arreglarlo. Y más tarde me olvido, lo hago automáticamente y abro el grifo y me doy cuenta que no sale agua. Es cierto, está dañado, cierto que no funciona, cierto. Me voy, busco otro grifo, hago otra cosa. Al rato vuelvo a lavarme las manos, abro y no sale el agua y digo, es cierto que no funciona. A todos nos ha pasado cosas
de este tipo a nivel cotidiano. ¿Por qué lo volvemos a hacer? ¿Por qué volvemos a abrir el grifo? Entonces me van a responder por costumbre, porque estamos elevados, porque lo hacemos automáticamente. Eso, de eso se trata esto. Estamos desconectados, no estamos en el presente. Yo incluso, perdón que lo que coloque como ejemplo, una vez era un grifo de que cada vez que abría salía un chorro tal que me llegaba a la cara, se desprendía toda la llave del grifo y abría y me mojaba la cabeza, entonces era bastante escandaloso cada vez que abría. Así que le amarré a la llave una franela roja para de verdad recordar, porque como todo el día va a estar aquí en la casa, iba a estar intentando abrir ese grifo, que era el que manejaba todo el tiempo. Entonces, claro, me acercaba, veía la franela roja, ay, sí, es cierto, este grifo no está funcionando, y me iba al otro, a otro espacio de la casa. Pues aún con franela roja amarrada al grifo, anunciándome que por favor no abra, pues fui tan dormida que abrí y todo el chorro me cayó en la cara. Y yo decía, me sentía boba, porque decía, pero ¿cómo es posible? Y además que el chorro me daba en la cara, imagínense, era como, a ver, Silvana, despierta, atenta. Y yo entendía y decía, pero ¿cómo? Eso es por estar tan elevado uno y estar pensando en qué, en otras cosas, las que sean. Así funciona el subconsciente. Así, con estos ejemplos tan cotidianos, así funciona el inconsciente. Por eso las oraciones de esa manera no funcionan. Si yo tomo un deseo y siento que ya es, lo pido, lo lanzo al universo sabiendo que así va a ser, pues muy seguramente el resultado será lo que tú esperas. ¿Por cuál tubo lo vas a pasar? Precisamente hoy tenía a un conocido que estaba enfermo, que estaba con algún desequilibrio físico y todavía no había sanado. Y por el tipo de afección que tenía en su piel, tenía que cambiar, cuando sanara ya, tenía que cambiar como era una mujer, tenía que cambiar su maquillaje, sus cepillos de dientes, tenía que cambiar sus utensilios, todo lo que con lo que había estado expuesto su aparente virus o su enfermedad. Tenía que cambiar sí o sí todo lo que con lo que hubiera tenido contacto. ¿Y eso cuándo tenía que hacerlo? En el momento que sanara. Entonces, ¿cuál era la recomendación de mis guías? Que esta persona ya desde ahora, sin estar todavía sana, compre todo ya lo nuevo. ¿Para qué? Para que el subconsciente entienda que su emoción es positiva y que ya se siente sana. Que actúe ya como una persona sana, que ya no pida, que ya no cure, que ya está sana. Es sencillo, es solo estar atentos a por cuál tubo de emociones estoy enviando mi deseo. No se puede por las dos. Yo he visto personas que cuando dicen, por favor que pase algo, por favor que me llegue este dinero, y se cierran los ojos y los aprietan y el cuerpo yo lo he visto así, se encogen pidiendo, por favor, que me llegue ese dinero antes de tal hora, que tengo que hacer esta vuelta, por favor. ¿Por cuál tubo cree que están enviando ese deseo? Pues por el de la energía y emociones negativas,
¿Qué tal si yo hago es, listo, yo lo he hecho, hablo en primera persona, porque si no, no podría explicarles, porque si no se convertiría solamente en teoría. Pero si yo tengo que cancelar un algo, un recibo, un servicio, una cuota, yo lo lanzo al universo y digo, bueno, a las 4 de la tarde hay que pagar eso. A las 4 de la tarde voy a pagar eso. Perdón. Y me programo en el día sabiendo que a las 4 voy a ir a pagar ese servicio. Lo tengo en mi cronograma de actividades y digo, hoy a las 4 voy a pagar. Y en ese momento es posible que no tenga el dinero. Pero ya lo lancé con una emoción positiva de certeza, ni siquiera de fe, es que ya es. Y resulta que a las 3:30 alguien aparece y me dice, mira, quiero una consulta para no sé quién. ¿Tú me la puedes atender a esta persona? Claro, te voy a pagar por adelantado. Bueno, me ha pasado así. Por favor, te voy a pagar lo de tus audios y cuando sean tus audios, por favor, me inscribes. Cosas que incluso uno las toma como, esto es un milagro. Si todavía no había lanzado mi taller de audios, ¿cómo es que alguien se adelanta a pagármelo? Y voy a pagar ese recibo de las 4 de la tarde, porque lo envié por la emoción positiva. Es solo estar conscientes y saber que este subconsciente está ahí sí o sí. Si tú dices, no, igual yo no entiendo el tema del subconsciente, o de pronto no me interesa mucho, bueno, pero está ahí. Igual está, los tubos están, no te preocupes, así no lo creas, así no lo practiques, ahí están y van a funcionar así. Alguien una vez me dijo, es que yo no creo en eso. Le dije, pues, así no creas en la ley de la gravedad, las cosas se caen. Así no entiendas la ley de la gravedad, si tú sueltas un objeto, ¿hacia dónde se va? Hacia el piso. Es una ley. Entonces, si me dices, no creo en la ley de la gravedad, pues la gravedad te va a decir, pues no cree en mí, pero igual las cosas se van a seguir yendo para el piso. Es lo mismo acá. Puedes cerrar tus ojos, puedes cerrar tus oídos, puedes cerrar tu corazón, puedes cerrar a tu despertar espiritual, puedes esconderte debajo de la cama, no quiero, pero está pasando. Y tu subconsciente te está escuchando y el tubo está funcionando.